So, hello everyone. My name is Tatiana Mahoney, Director of Family and Community Engagement with the News Bulletin for October 6. Bueno, a todos, gracias por estar con nosotros al boletín informativo del 6 de octubre. Hacemos esto cada semana para que usted esté al tanto de todo y nos haga sus preguntas. So I'm going to start with the calendar to make sure that you are all set with this. Today, October 6th at 5:30, we have the athletics parent meeting. So if your child was selected to be part of a team, to please check your email because they sent you an invitation to attend to this parent meeting. It's not open for everyone. It's only for those who receive their email. So if your child is in a team right now and you did not get an email, please contact Jason Marchena and please email him and get all the latest information about that. October 8 to 11 is the fall break. We do not have class, so that's Friday and Monday. October 12th, school resumes for all grades. October 13 is for 11th grade, the PSAT and the NMSQT, National Merit Scholarship Qualifying Test. And that day, October 13, there is no school for grades 9, 11, and 12. October 27 is the Student Advisory Leadership Day, and it's from 8:30 to 12. And this is a day when the students actually provide workshops for the other students. So if 11 and 12th grade students sign up to give presentations. For example, we had a student in years past that gave a presentation about what is it like to live with autism and how to relate with someone with autism. And it was a workshop that the student provided for the other student. So it's an awesome day for our high schoolers to strengthen their leadership muscles. And it's from 8:30 to 12, and they provide grab and go meals. So it's and it's not like a regular day where they have different classes like math or history or Spanish. It's just a day of workshops that the students provide. So 9th and 10th grade attend workshops, 11 and 12 grades, only the presenters are required to attend. Ok, vamos a hablar sobre los calendarios para que usted lo marque. 6 de octubre a las 5:30 es la reunión de padres de atletismo. Así que por favor revisen su correo electrónico porque esto es por invitación solo para los padres que tienen niños en equipos que hayan sido ya escogidos hoy en la orientación y toman fotos. Y así que por favor revise su correo electrónico. Si su niño está en un equipo y no recibió el correo electrónico, por favor conéctese con el director jason.marchena@ialcs.org. Porque tiene que hacer también el screen para la entrada. Y la otra cosa es al 11 de octubre, o sea, de esta semana, viernes y lunes, estamos cerrados por receso de otoño. Volvemos a entrar 12 de octubre, todos a la escuela en uniforme de 5º al 12 grado. 13 de octubre para 11 grados son los exámenes de PSAT y NMSQT, o sea, la prueba de calificaciones para becas de mérito nacional. Así que no hay clases para grados 9, 11 y 12. Solo los de 11 grado, 9, 10 y 12, qué pena. Los de 11 grados son los que tienen que venir para la examinación. Y el 27 de octubre es Día del Liderazgo de Consejería Estudiantil. Es un día maravilloso en que los estudiantes de los últimos grados ofrecen talleres a los otros estudiantes de 9º y 10º grado sobre cosas que les interesan, que quieren abogar. Por ejemplo, tuvimos en años pasados un taller, un par de estudiantes dieron sobre cómo es la vida de una persona con autismo y cómo relacionarse con una persona con autismo. Y eso es un taller que se lo dieron a los otros estudiantes para ayudar a tener buenas relaciones entre estudiantes. Entonces, pero hay muchos temas que los niños pueden escoger,
pero como es día de liderazgo de consejería estudiantil, no es clase común y corriente, sino son talleres. Los grados 9 y 10 asisten a esos talleres y los grados 11 y 12 son los estudiantes que están ofreciendo esos talleres, son los que tienen que venir y se ofrece almuerzo para llevar. O sea que no almuerzan en la escuela, sino que entran y a las 8:30 y salen a las 12 del mediodía y salen con su almuerzo. O sea que para que estén pendientes de eso. And also I want to clarify that October 13th, the 11th grade have to come into the school. There's no school for grades 9, 10, and 12. It's only 11th grade who comes to get tested. Okay. Also, I wanted to just point out that we started restorations for 7th and 8th grade parents. Please note that we are assigning after school restoration to students who are late to class and or in the hallway without a pass. So please make every effort for your child to arrive on time. Otherwise, you will be notified via Class Dojo that your child will be given restoration. And that means that will stay after school for 20 to 30 minutes. And again, these restorations is not like they're going to make up anything because you can't really make up a whole class in just 20 minutes. So it's just a way to get the students back online to get them to arrive on time. So please make sure your child is on time and create that habit to arrive on time. Estamos empezando restauraciones para 7º y 8º grado. Eso quiere decir que los estudiantes que llegan tarde o están en el pasillo sin un paso, tienen que estarse en la escuela ciertos días de 20 a 30 minutos. Y esta es una forma de volverlos otra vez a crear esa disciplina de tienen que estar en punto en sus clases y crear buenos hábitos de estar en la escuela cuando tienen que estar. Esto no quiere decir que, si llegó tarde, pues le van a volver a enseñar todo lo que se perdió. No, porque esto es para que estén al día, todos que estén llegando a la hora que tienen que llegar y no crea malos hábitos de estar por ahí en la calle. Tienen que estar o esperando a otros amiguitos a que lleguen. No, tienen que todos estar llegando a la hora que tienen que llegar. En la escuela intermedia es a las 7:40 lo más tarde. Porque ya a las 7:50 empiezan las clases. So I just want to point out that it's important for children to just create those habits of arriving on time, and that is 7:40 at the middle school, because at 7:50 they already have to be sitting down in their own classrooms waiting to be taught. So very important for that. Next, I just want to, today we started dollar dress down for middle school. Sometimes they do middle school, but we tend to do dollar dress downs for a cause. And the next one for high school is October 20. We're doing the money that is collected is going to given out to Stomp Out Bullying. And Hate Change the Culture is a great not-for-profit organization. And then after that, we are going for November. We're going to everyone do another dollar dress down where we will donate the money to buy lunches for nurses or staff. So you still have chance to tell us which hospital you want to do it. And as always, for dollar dress down, there is a dress code. So no tank tops, no leggings, no Crocs or slides, and nothing that it's revealing or shows a wording that is not appropriate, and no hats or head coverings unless, of course, it's religiously required. De nuevo, tenemos ya empezando días que no vienen en uniforme y cobramos $1 y ese $1 se da para levantar fondos para buenas organizaciones. Vamos a tener una el 20 de octubre en el high school, por ahora de una organización para quitar el bullying y evitar el odio. Y como siempre, pues también tenemos en noviembre, estamos promocionando que usted nos digan que el hospital quiere que se beneficie para enviarle almuerzos a las personas que están en
de trabajadores esenciales en estos hospitales. O sea que usted tiene todavía la oportunidad de decirnos qué hospital quiere que se beneficie. Y como siempre, es muy importante que esos días que no vienen en uniforme, que traigan su dólar y que hay de todas formas unas normas de lo que pueden usar, nada de Crocs ni chanclas, nada de artículos de ropa que tengan o accesorios que se refiera con palabras de droga o ganga o sexo, racismo o muerte, aunque esa es la moda, ni camisitas muy apretadas o ropa muy apretada, ni que revele nada, y ni sombreros, ni coberturas de la cabeza, claro está, a menos que sea algo por asunto religioso. So I'm going to stop right there. I'm just going to ask if any questions so far. And I do have more calendar dates for you that are very important. So any questions so far? Quiero parar ahí para saber si tiene por ahora alguna de preguntas. If not, then I just will continue. So just thank you to all the families. We have 45 families who sign up for the Hispanic Heritage Month. And so it's the time, this weekend. Please, is the time to just, if you have a poster board, to, grab pictures from Google them in the internet. If you're making tres leches or anything that is Hispanic, and put them on the poster board along with flags that represents your country, and a recipe, of course, post the recipe, and then you record your poster board. 1 to 3 minutes, and no more than 3 minutes, so very short. And just describing your poster board. You can, next to the poster board, you can add maracas or flags or any props that you want. You can be on camera or not on camera, depending on whether you're shy or not shy. You can interview people that talks about your culture or, or your recipe. And the best video gets to go to be in the taste contest, and that will be October 13. So on October 12th, we will give you your t-shirts for participating, and we have beautiful t-shirts that you can use to school on Fridays, and parents get the t-shirts, students get the t-shirts. So please submit your videos, send them to me, 646-906-4111. And on October 13, if you're selected, you come in with your dish. So if you win with your tres leches presentations, then you have to cook your tres leches and bring them for at least 4 people, because they will be the judges. And if your dish wins, then you get to go on an outing for you can pick going bowling or going on a trip or going, it's only up to $150 that you'll be able to win. And we select 2 winners. Del mes de la herencia hispana, gracias a las 45 familias que se inscribieron para participar. Y lo que tienen que hacer es que ya en este fin de semana, coger su cartulina o Google Slide y llenarla de fotos, que esas fotos pueden ser de que usted tomó o fotos ya del internet que muestren su parte de su cultura, ya sea su receta, si fueron 3 leches, fotos de 3 leches, o de su bandera, de su mapa, representando su ciudad, claro, imprimiendo la receta, y lo pega en su cartulina o lo agrega a su Google Slide, y luego hace un video. Y puede poner al lado, si usted tiene maraca, le pone cualquier cosa que usted tenga de su país, le pone al lado de su cartulina y lo graba, y usted dice, esta es mi cartulina, esto es lo que yo estoy representando, esta es mi receta, y no toma más de 1 minuto a 3 minutos máximo, y me lo manda por WhatsApp al 646-906-4111, y el mejor video entonces pasa al concurso de sabor. Y ya es el 13 de octubre, usted trae su receta. Si fue la 3 leches, usted cocina su 3 leches por lo menos para 4 personas. Y
nosotros viene el jurado y a las 6 p.m. es cuando viene el jurado, o sea que ya nosotros abrimos la puerta a las 5:30, octubre 13, y usted se puede ganar hasta $150 para ir a un paseo con su familia. Y claro está, por participar, todos se ganan, usted y los niños se ganan la camiseta. Así que aunque usted no pasa concurso de sabor, todos reciben la camiseta y esa camiseta la pueden usar como parte de uniforme los viernes, cada viernes aquí en la escuela. And also I just want to point out, if remember the videos, send in to me before or on October 11. So we can select the winners, and 1 to 3 minutes, send it to via WhatsApp or 646-906-4111. And that's my number. And if you have any questions, please let us know. If you have problems with your printer, come here and we'll help you today or tomorrow to print out your, pictures. If you have, if you need a poster board, come get your poster board. If you win and you want certain ingredients, come here and we'll get you the ingredients. Whatever you need. The main purpose of this contest is to build family connections just between you and your child. So the issue is for you to impart your values to your child. Así que si usted necesita cualquier cosa para este concurso, si necesita la cartulina, le damos la cartulina. Si necesita que nosotros le imprimamos las fotos, se la imprimimos. Si necesita, después, si gana y necesita algún ingrediente, nosotros aquí se lo tenemos. Lo que usted necesite, la cosa es más que todo que se crean esos enlaces entre padres e hijos y oportunidades de que usted tenga esa comunidad con los niños, porque a veces los niños no hablan, no dicen lo que está pasando, pero cuando están haciendo cosas que ellos no están distraídos, no saben lo que están haciendo, empiezan a hablar de lo que está sucediendo en su clase, y ahí es cuando usted saca más de cómo está su niño. So this is just an opportunity to build those connections and to check in and be opportunities to do something together, and then you might win. All right. So again, if you have any questions, call us 646-906-4111. Okay, we move on to seniors, 12th grade, also October 13, from 3:30 to 6 p.m. Or we will help you to create your FSA ID. So this is a workshop for 12th grade, for senior parents and their students. So please come to the high school cafeteria and bring your 2020 tax forms, federal 1040 with all schedules and form, New York State IT 201 with all subforms, 2020 W-2s, copy of New York State identification, copy of your permanent resident cards, if applicable, your social security number, your mobile number, and an access to working email address. And the reason we got to do this is the FSA ID is the way you start to create your FAFSA, the federal aid for financial aid for college. And that's the federal money that comes to you, and they already open October 1st. So we got to get going to get that money because it's first come, first serve. And what that happens is that without the FAFSA, then you won't, the FAFSA tells you how much money you're going to get for college. And after you get that money that for college, then you get to apply for the scholarships, because the scholarships are not going to give you money if the government is going to give you money. So that's why it's so important, this one thing first, and then the next, and then the next. So, but we need to get going with this. So very important that you bring all these documents. And if you have any questions about this, also contact us or your school counselor, Audrey Argandona or George Roach, and they can help you out with, if you don't have any of these forms, you can still apply. If you're a dreamer, there's just different documentation. So please let us know. La otra cosa para los niños de 12 grado y sus familias muy importante es que ya tienen que crear la identificación de FSA. Y esta identificación es importantísima para aplicar para la ayuda federal que viene de dinero para pagar la universidad.
Entonces, ese dinero federal, si usted no aplica, pues no se lo dan y es el primero que aplica es el que más recibe. Entonces, muy importante, ya ellos abrieron octubre primero, entonces es muy importante que ya empiecen a hacer esa identificación. Si usted ya tiene niños en las universidades, pues usted ya tiene esa identificación, no tiene que crear una por cada niño, es la misma para todos. Si se le perdió, también lo podemos ayudar. Pero muy importante es que si no la tiene, que venga aquí al taller octubre 13 de 3:30 a 6 a la cafetería de la escuela secundaria y traiga todas las informaciones, los formularios de impuestos del 2020, federal 1040 con todas las páginas, estatal de IT 201 con todas las páginas, el W2 que es el de empleo del 2020, su identificación del estado, si maneja pues el ID o si tiene tarjeta de residente, pues que la traiga, número de seguro social, su teléfono, número de teléfono y un correo electrónico que usted use frecuentemente para que usted lo esté chequeando cada rato. Y de nuevo, esta identificación es muy importante. Primero la tiene que hacer para poder aplicar para la ayuda federal. Y una vez que le dan la ayuda federal es que usted puede aplicar para las becas, porque las organizaciones de becas no le van a dar dinero si ya saben que ellos le van a dar, el gobierno le va a dar. Entonces, por eso es una primero que otra. Así que, por favor, ya es hora de hacer todo esto y nosotros le podemos ayudar a hacer todo esto. And again, if you had children who are already in college, then you already have an FSA ID, so you don't have to worry about this. And if you forgot your FSA ID, your password, anything, please contact us. De nuevo, las personas para conectarse con nosotros es George Roach o Audrey Argandona. O si no se puede comunicar con alguno de ellos, también me pueden mandar un texto. Other things for 12th grade, just remember we are doing the celebrations for graduation. So just remember we have two packages for that. One is mandatory, the other one adds pictures. But we need to plan in case we can do the prom and the trip. And so I just want to make you aware of the fees that are for prom, $175 for one fees plus one ticket, $275 is additional $100 for the other person. That's two tickets, and only you can have one person to invite. That's it. And the trip, it's about $325, covers the food and the transportation, of course, the trip. So please help us plan. Zared, if you can put the tiny URL on the chat. It's IAL Events 22, so that you can sign up and help us plan so that we know if this is something that your child wants to do and you are willing to pay. La otra cosa es que ya vienen los eventos de graduación para 12 grado y claro está, debido al COVID no sabemos si va a hacerse las fiestas o el paseo y necesito que nos ayuden a planificar esto. De nuevo les digo, las tarifas son $175 por boleto, por un boleto para ir al baile y un $100 adicionales por un invitado y solo puede tener un invitado. Y el paseo son aproximadamente $325. Zare va a poner en el chat para que usted llene un formulario que nos haga saber si usted está dispuesto a ir a la fiesta, si quiere que su niño vaya a la fiesta o al paseo y si va usted a pagar por eso. Porque eso es adicional de los paquetes que nosotros tenemos. Es un paquete que son $100 y el otro es $200 y eso incluye los fotos. Before that, just wanna stop here and check in to see everybody if you guys have any questions. And quería saber si tienen alguna pregunta sobre eso. Recuerden que para el paquete de 12 grado es $100 que lo puede pagar de una o $20 poco a poco. Y el otro es $200, pero si llena esa aplicación, pues nos puede decir.
Okay, so then I'm going to give it out for our special guest is Miss Nicole Pellegrino. And so I'm gonna let you know Nicole Pellegrino is from the Office of College and Career Readiness. She is our transition counselor, special education teacher, and she is our special guest talking about, I just wanted you to meet her because this is the time for you to really be friends with her. Nuestro invitado especial para hoy es Nicole Pellegrino, es de la Oficina de Preparación Universitaria y de Carreras, es la consejera de transición y de educación especial, así que quisiera que le den la bienvenida a Miss Nicole Pellegrino. Go ahead, Nicole. Thank you. Thank you. Good morning, you guys. I'm so glad there are so many of you. So yeah, I am a transition counselor. I work mostly with the 11th and 12th grade. I am helping students apply for college, but as I know, there are students who are interested in things besides college or maybe instead of college. And I'm really here to make sure that the whole transition process from 12th grade to whatever comes next is seamless. So I don't know if you want to translate that first and then I'll keep going. Bueno, sí, como les dije antes, ella es la consejera de transición, ella trabaja con los niños de 11 grado y 12 grado y para asegurarse de que ellos la transición sea muy buena a su vida después de la escuela, ya sea en la universidad, pero más que todo se está enfocando en los niños que tienen educación especial o niños que no quieren hacer una carrera universitaria, sino que quieren hacer una carrera técnica. Entonces, es por eso que ella quiere asegurarse que ustedes la conozcan, porque tiene muchos beneficios si su niño va a hacer una carrera técnica o si tiene educación especial y va a tener otra vía aparte de la universidad. So in addition to that, I also try to help kids with working papers, resume writing, interviews, tips and skills. Right now, I'm trying to get as many kids involved in extracurriculars outside of the school as possible. So internships, mentorships, anything that gives them experience outside of school, which is something they don't usually get until they go to college. If you need any help accessing resources, information, I'm going to come back when I have more specific information about specific programs, but if you need anything at all, do not hesitate to reach out to me and I'll put my information in the chat so that way you guys have it. Aparte de eso, Nicole da mucha información a los otros niños de high school acerca de las pasantías que pueden tomar pasantías quiere decir que están trabajando con organizaciones para coger experiencia y no les pagan, lo que están es tomando experiencia de saber qué es lo que hacen, ya sea lo que quiera, diferentes ramas, si es estar con un abogado, estar en un museo, estar en construcción, lo que sea, ingeniería. Hay muchos programas que ella los ayuda para que en este momento ella está reclutando estudiantes que quieran ser parte de estas, ya sean mentorías o pasantías, porque todo esto es a través de con fechas límites. Así que muy importante que si un niño está interesado o usted está interesado en que participe en esto, de que se conecte con ella. También más adelante vamos a tener una invitación que va a tener Miss Pellegrino con otros maestros de educación especial que va a hablar mucho más sobre oportunidades que hay para los niños. There's something else I was going to say. Oh, also, I'm going to come back for workshops specific to Co-op Tech, which is a trade and technical school that kids can take advantage of anytime between the ages of 16 and 21. And I'm also going to come back and do like a detailed workshop about Access VR, which is lifetime access to job training and job placement assistance. Y el siguiente taller que ella va a tener va a hablar sobre una universidad que se llama Co-op Tech, que es solo técnica y es para estudiantes de 16 a 21 años. Y la otra es sobre Access VR, que es una organización que ofrece trabajo
y servicios para estudiantes con educación especial, y eso es de por vida. Entonces, es muy importante que estén pendientes y que cuando yo mencione el nombre de ella, que si ese es el interés de usted, de que no se pierdan el taller con ella. Just the last thing I want to say is that I mostly specialize, because I'm a special ed teacher, I mostly specialize in helping students with IEPs find resources and placements, but that's not all I do. So whether your student has an IEP or not, I am here for them to find whatever it is that is going to make them most successful after they leave IAL. Y también ella quiere enfatizar que aunque su especialidad es en educación especial, ella también puede ayudar a otros estudiantes a conseguir pasantías o mentorías o consejería, ya le digo, para que tengan un buen portafolio extracurricular, pero de nuevo se especializa en educación especial, pero ya ella ofrece mucha información para los padres que están interesados que su niño tenga un buen portafolio extracurricular. So I also want to point out that on our WhatsApp groups, I send the wonderful newsletter that is put by Ms. Pellegrino, and it's a monthly newsletter with all the opportunities to sign up and dates to sign up. So the students get this newsletter, but we're also sharing it with you guys, the parents, so that you can push your children to participate in all these things that she offers, including office hours. And yeah, I don't know if Ms. Pellegrino wants to say anything about that. Also in the newsletter that I send to kids, the digital version of it, they can click into the newsletter itself and actually directly apply to things that I post, but they can also click into like my Bitmoji classroom, which is an image on the newsletter, so that they can access part-time job postings and opportunities and like this whole database that I have for all of that as well. Entonces, lo que estaba diciendo era que yo comparto con todos los padres a través de WhatsApp el boletín de noticias de Miss Pellegrino, que ofrece todas las oportunidades que los niños pueden aplicar de trabajo, ya le digo, de ya pagado, o de mentorías o pasantías. Y además en estas, yo lo comparto con ustedes a través de WhatsApp, pero ella lo comparte también de forma electrónica con sus hijos, para que ellos así puedan hacerle clic en todas las organizaciones que ellos pueden aplicar, cosa que apliquen directamente. Y de nuevo, si ellos necesitan ayuda para aplicar o cualquier cosa, pues ellos, y también dice las fechas de límites para aplicar. Así que muy importante que estén pendientes del boletín informativo de Miss Pellegrino, para que no se pierdan de todas estas oportunidades, y ella tiene muchos recursos para los estudiantes. All right. So thanks so much, Ms. Pellegrino, for being with us. And again, if you want to get in touch with Ms. Pellegrino, as always, it's nicole.pellegrino@ialcs.org. Como todo, se pueden siempre comunicar con Ms. Pellegrino a través de su correo electrónico, nicole.pellegrino@ialcs.org. All right, thank you so much. Miss Espíritu tenía una pregunta. Sí, buenos días, Miss Tatiana. A ver si me puede ayudar con la traducción. Aprovechando la experiencia de la señorita que está ahí de educación especial, yo siempre he tenido una inquietud. Digamos, si mi niño tiene, digamos, está en la categoría del disability, por decir, ellos en un futuro, cuando se gradúen, ellos se gradúan, digamos, su certificado de graduación sería regular como el de cualquier estudiante, o hay algo que le indique que él tuvo o está en el disability? Okay, gracias. So the question from Mrs. Espiritu is, if a child has, learning disabilities, would they be able to graduate with a diploma, and would they be able to use that diploma to continue on? So is that for me? Yes. Okay. Oh yeah, absolutely is my short answer for that. But I just wanted to be specific. So if the student has a designated disability, but takes learning disability with an IEP. As long as they have their credits,
their learning disability is irrelevant. So there are, we have a large population of students who have IEPs and have designated learning disabilities, and 90% of them are designated to graduate on time. So it is our goal to make sure that everyone, regardless of learning disability or designation, graduates on time. That's kind of my whole purpose. So if a kid is falling behind, I try to find ways to pick up the slack and make sure that it happens. Ok, sí, la respuesta corta es sí, claro que sí. Si su niño tiene un plan educativo individual, nosotros tenemos una gran población de niños con planes educativos individuales y de 90% están siempre listos para graduarse. O sea, están en donde tienen que estar para graduarse. Y el asunto que es para la graduación no tiene que ver tanto con el plan educativo individual, sino si tienen los créditos para graduación. Entonces, en high school se cuenta todo, no si se pasó la clase, sino si obtuvo la cantidad de créditos necesarios. Y ese es el propósito de ella, de ayudar a los niños a que si están un poco bajos en sus créditos, de ayudarlos. Así que conéctese con ella. Esto es más que todo para los niños de high school, para que ella lo ayude y lo motive para estar en donde tienen que estar en cuanto a sus créditos, que pongan de su parte, pongan de su esfuerzo y con los apoyos que nosotros ofrecemos, pues lleguen a obtener todos los créditos y todos se gradúen. Y una vez que se gradúen, pues ellos pueden ofrecer la carrera técnica que necesite o lo que desea hacer. Gracias. All right, great question. All right, so we move on. And I'm going to share my screen again since I have Oh, sí, siga. ¿Cómo está usted? Todavía no me han puesto en el chat de WhatsApp. Okay, so si pones tu nombre en el, o nos dices ahora, Saret, al momento te va a poner. Okay. Great, thank you so much. If you are not on our WhatsApp groups, please let us know and we'll get you going. All right, and again, I put on the information and you will be able to access this presentation, which you can click to schedule an appointment with Ms. Pellegrino, and she'll be able to help you out. And she also takes texts, so you can connect with her or via email. Aquí también puse la información de Ms. Pellegrino. Usted va a recibir esta presentación, así que usted va a poder un clic para sacar su cita con ella, si quiere hablar con ella, para asegurarse que su niño esté donde tenga que estar, y su teléfono para que le envíe un texto. Okay. All right, so the other good news is parents told us, we did a survey and a lot of parents told us that they wanted art, that with the COVID and being indoors, that they wanted the kids to do something outdoors and with art. So we answered with a mural. So we are partnering up with PSW, and we have an artist, and this is one of the work that she did already at another school, and we are selecting 7 students from middle school and 7 students from high school to create a mural on one of the local buildings. So I just want to point out they're doing it Friday, October 15 from 4 to 7, Saturday, October 16 from 10 to 3, Friday, October 22nd from 4 to 7, and October 23 from 10 to 3, and the unveiling is October 29. Now, I want to point out that if you're interested, please sign up, and you don't have to come to all those days. If you just you could tell us that you sign up, and then you let me know if you can only commit to one day, and also let us know if you can chaperone as well. Then that will be a great experience for the kids, and again, it will be on their portfolio that they contributed to this mural. And if your child likes art, then this is another way to support. La otra cosa es que muchas de las personas, padres, me hicieron en una encuesta que hicimos de qué les interesaba actividades para los niños, y nos dijeron que querían más arte y afuera después de haber estado muy encerrados en el COVID. Entonces respondimos con un mural. Nos hemos asociado con el programa Después de la Escuela de Intermedia, PSW, y vamos a seleccionar 7 estudiantes de la escuela intermedia, 7 estudiantes de la escuela secundaria para
crear un mural en uno de los edificios locales. Entonces, lo que sí es que tiene que comprometerse a uno de estos días, no tienen que ser todos. Y por favor, si está interesado, indique, llene esta formulario. Sería viernes 15 de octubre de 4 a 7. Cuando es viernes, que sería viernes 15, 22 y 20, 15 y 22 de 4 a 7, sábado 16 y 23 de 10 a 3, y el último día que ya va a estar listo para la presentación de este mural va a ser el 29 de octubre a las 4 p.m. Se va a mostrar a la comunidad este lindo trabajo que sus niños van a hacer. La foto es un ejemplo de lo que el artista ya ha hecho y es con un artista que va a ser guiado su niño para hacer esto y lo ayuda a tener esto en sus portafolio de cosas que han hecho para la comunidad. Okay, next, another thing to do for the community is walk for a cause. So it's starting October 27 and we're departing from 1:45 from our high school. So remember, October 27 is also the school Student Leadership Day, which remember they leave early. So just know that but at middle school, we are going to finish at 1:30 and we'll take your child directly to the high school and we meet there and then we go and clean the streets from a Post to Dykeman, from Sherman to Dykeman, and from 207 from Post to Broadway. So if you want to support and do this, again, all these events is just to help your child, get them out of their heads, out of this social media and into the world and doing things for others, which is so good for their souls. So sign up, tinyurl.com/IAL Walk WH, because we're cleaning Washington Heights. Well, actually, it's Inwood. But we're meeting up. There are different groups. I already talked to one of the parents. If you want to do some fundraising and walk around the neighborhood with me or with Sarah, which is my assistant, to ask all the businesses if they want to donate brooms or grabbers, then if you want to come with us, we are going to do it the 12th, I think Gabriela said the 12th in the morning, or the 18th with Carmen, our president of Family Council. La otra cosa es Caminatas con Causa. Nos hemos asociado con Carmen de la Rosa para irnos a limpiar las calles y de nuestra comunidad. Así que si usted se quiere animar y estar con su niño, es usted y el niño, a que barra. Nosotros vamos a ir saliendo aquí de la escuela intermedia, la hora de partida es la 1:45 de la escuela secundaria. Y recuerde, es el 27 de octubre, es el mismo día en que es el día de liderazgo estudiantil de la escuela secundaria, que ellos terminan temprano, recuerden. Y entonces nos vamos a barrer de Post a Dykeman, de Sherman a Dykeman, o de la 207 de Post a Broadway. Y si usted se anima, todo esto lo hacemos es para que los niños dejen de pensar en sí mismos y piensen en lo demás, no estar tanto en las redes sociales, sino que ya se tomen horizontes, abran los horizontes para ayudar a la comunidad. Y si usted quiere unirse al equipo de levantamiento de fondos, de irnos por la comunidad pidiendo a los negocios que si nos donan, ¿cómo se llama? Recogedores o escobas, se me olvidó escoba. Entonces, me avisan, estamos 1 de octubre 18 a las 8:30 con nuestra presidente Carmen Pichardo, pero también estamos diciendo con Gabriela Montes, una de nuestras madres muy activas, aquí a las 8:30 el martes 12. Okay? So do sign up.
Then the other thing, fun thing, we are doing yoga. Thank you so much for all the families who signed up. We are doing it. The cost, we were wondering if we were going to do it or not because it's $75 per session, but we're doing it thanks to you. It's free for you. And so now you can invite all your friends, even if they're not in the school, to participate. It's going to be starting tomorrow at 7 p.m. with Miriam. And there is the Zoom meeting ID. I'll send them again. And, you know, just it's time to just get some zen into us. Mil gracias. Vamos a empezar a nuestra clase de yoga con nuestra madre Miriam. Ella en sí no sabíamos si la vamos a poder ofrecer porque son $75 por sesión, pero gratis para usted, pero sí la vamos a poder ofrecer. Así que puede invitar a todos los que quieran, de su familia, de sus amigos, comparten este enlace para que se unan con nosotros el jueves mañana a las 7 de la noche con Miriam, y ese es el ID de la reunión. Okay, so next is other ways to get involved. Remember, we have the, Mr. Soto was asking the public service announcement to get vaccinated. You just sign up. We are IAL Strong. Share with us, share with the community why you got vaccinated. Otra forma de estar involucrados en octubre. Estas son todas esas oportunidades que ayudan de nuevo a crear su portafolio, de crear que hayan enlaces buenos con sus niños. Está el anuncio público a la comunidad, es si usted quiere ser parte de un video explicando por qué eligió vacunarse. Inscríbase, we are IAL Strong. El otro es el club de lectura. The other one is the book club, 13 Things Mentally Strong Parents Don't Do by Amy Morin. 13 cosas que los padres mentalmente fuertes no hacen, por Amy Morin. And I just want to highlight, we have the books, we will have the books in English and in Spanish. And if you prefer, for those families who are having eye issues, I know I have a couple, we can also get them audible. Tenemos los libros y aquellos padres que tienen problemas con la vista, sé que de un par de padres que tienen problemas con la vista, no se preocupe, podemos conseguirle uno para audición. We also have, so please sign up IAL Reads. Por favor, regístrese para este club de lectura. Tenemos en la mañana y en la tarde. Así que, y en español y en inglés. Next is Coffee Hour, Al Cafecito. It's a parent support group where you ask your pressing questions and share your great ideas. And this is put together by our representative from Title I, and Elizabeth Pinos was fabulous, have wonderful ideas, just like our president, Carmen Pichardo. So please join her. And if you want to also lead this group, she can mentor you to do that and take on with your ideas, and sign up IAL Café. El cafecito es un grupo de apoyo para padres donde usted hace sus preguntas urgentes y comparte sus grandes ideas. Así que es puesto por nuestra representante de título 1, Elizabeth Pinos, que es maravillosa, al igual que nuestra presidente Carmen Pichardo. Y así que inscríbase ella también está dispuesta a darle mentoría a un padre que quiera coger mandos y que quiere ser líder, lo puede entrenar. And the last one is Círculo de Seguridad. I'm going to say it only in Spanish because it's only Spanish available. Programa de intervención para apoyar a los padres que quieren establecer un vínculo seguro con sus hijos. Muy importante. Nuestra maestra de esta clase viene el próximo miércoles, así que no se lo pierdan, para que se inscriban porque es fabuloso esta clase y reciban un certificado. Okay, next is Picture Day. Just keep it in mind, October 22nd, it's have your child come in with their Sunday best, and it's for 5th through 8th grade. And we use Arvin Simon photographers, and what they're gonna do is you don't have to pay anything. You just get your child to get the photos, and then they'll offer different packages for you to, whatever you select, then they will charge you separately. Once they get a link, you get a code so that you can select your photos.
La otra cosa es al día de fotos para grados 5 al 8, es el 22 de octubre. Usamos unos fotógrafos que se llama Irvin Simon y ese día traiga a su niño el 22 de octubre en su mejor vestimenta y para que se tomen las fotos. No es en uniforme, es su mejor vestimenta y usted no tiene que pagar ese día, sino que ellos después le muestran la foto que tomaron y usted selecciona cuáles quiere y qué paquete quiere y van a ser muy flexibles para que usted pueda comprar lo que le interese nada más. Okay, so then this is very important for families who are in kids in high school. So, and well, also for the middle schoolers too. Well, here, this is great opportunity for ninth graders, SEO scholars. It's an awesome organization and they're having a meet and greet tomorrow from 6 to 7:30. And please sign up. So all you have to do is complete this form. It's just very, very easy form. And I'll just put it also on the chat. And it's only for ninth grade. And it's so important because it helps your child to do a lot of enrichment programs for them and help with getting to college and they get mentoring and help tutoring. So it's very, very good. And it's just basically for kids who really want to get ahead. You don't have to have the best scores or anything like that, but they do require for you to submit an academic record, though, to write a couple of short written statements as to why you want to be part of it. And you have to have a teacher recommendation. And if you want to look in the podcast and look for SEO scholars and you listen to other students, so you can get your children to listen to other students and see if that's something that interests them. But this is only ninth grade and it's a commitment for all the way through high school. Tenemos este programa socio, se llama SEO, que es para aprovechar cada oportunidad y van a tener una orientación mañana de 6 a 7:30 y usted tiene que registrarse para saber cómo que está interesado. Ahí yo puse en el chat el formulario que usted tiene que llenar. Lo que sí es que tiene que mostrar el reporte de progreso, que ya lo va a tener, completar varios ensayos breves por escrito de por qué le interesa ser parte de esta organización, que de nuevo, ya una vez que entra es para ya de largo hasta la universidad. Y o sea, hasta que se gradúe de high school y también tiene que tener una recomendación del maestro. Muy buenísimo este programa y no es que tenga que tener grados maravillosos, pero lo va a ayudar también a tener a su niño, estar bien motivado en cuanto a su identidad de que es un niño de excelencia. Y si quieres que su niño sepa más sobre esto, ellos tienen un blog, un podcast. Un podcast solamente busca en podcast. Si no tiene esa aplicación, la baja, descarga el podcast y busca el nombre de ellos, SEO Scholars. Okay. Pero si le interesa, por favor, no dude en llenar el formulario. Then we have college fairs galore. So Suny college fairs, again, you're gonna have it one tomorrow from 5 to 7, sign up, or Sunday the 17th from 1 to 3. So see what works best for you. These are the different universities from the state. So it can be anywhere in the state, and they're gonna come to talk about all the different colleges, the student life, financial aid, and more. And this is open for anybody. So even if you're in 5th grade and you want to see what are the fairs, what are the colleges, and get your child excited about this, well, you can feel free to, register. Ahora voy a hablar sobre ferias universitarias. La feria estatal de universidades estatales está ya dando una presentación donde muestran cómo es la vida estudiantil, cómo es la ayuda financiera y las ofertas académicas. Y es ya mañana
7 de octubre de 5 a 7 o el domingo 17 de octubre de 1 a 3 y solo que tiene que entrar ahí para registrarse. Es gratuito y representa todas las universidades del estado. Así que es muy bueno, no importa si su niño está en la escuela intermedia también, si lo quiere animar a ver a dónde, qué universidad ir, pues, puede animarlo y ver qué es lo que quiere ir. Y son esas dos fechas. So I also want to point out that if there, after you go see the fairs and you say, I wish I could go to that place, we can do a trip if they allow us. Right now it's all because of COVID, it's all online, but I can start finding out if there is a school that you like to go visit. We can start with the ones in the city and we can go on trips to visit those schools. All right. La otra cosa es que si usted ve alguna de esas universidades que le interesa y usted dice, oh, cómo yo quisiera ir a esa universidad y verla, pues avíseme, porque aunque estamos en COVID y todo lo hacen por internet, pero si se puede más adelante, a lo mejor podemos armar un paseo a visitarlo. Now, these are the fairs for the city. So any university that is in the city, again, they will have representatives to talk about that. And it's, again, October 7 from 3 to 6. So if your child is not interested in going out of the city to stay at home, so then sign up for that. And again, it's also tomorrow from 3 to 6. La otra son otra feria que es para las universidades que están dentro de la ciudad. Así que si usted no está interesado en que su niño fuera a vivir fuera de su casa, fuera de su ciudad, por allá en Albany o en Buffalo, sino que esté aquí cerquita, entonces en su casa, pues entonces esta es la otra feria que ellos ofrecen mañana también de 3 a 6, así que regístrese y va a conocer de todas las universidades que están aquí de la ciudad. And then the other one is the New York State Association for College Admission Counseling. And it's Monday, October 18 from 5 to 8. And then Sunday, November 7 from 10 to 1. And so there are two different types of registrations. So please sign up if you're interested. And if you have any questions, do send them an email to college.fairs@nysacac.org. Sorry. And again, it's just because this is the time to start looking into schools. La otra es la Asociación de Admisión a Universidades y Consejería del Estado de Nueva York, que ellos tienen una lista grandísima de universidades y están haciendo sus ferias. Así que una es el 18 de octubre de 5 a 8 y el domingo 7 de noviembre de 10 a 1. Así que si no puede asistir a las otras que mencioné anteriormente, pues entonces puede hacer marcar su calendario para estas otras que vienen más adelante. Y si tiene alguna pregunta, pues está directamente a college.fairs@nysacac.org y les puede hacer sus preguntas. And that will be good as far as college fairs. And then lastly, we have a mental health and back to school. Mr. Soto, if you were asking about COVID, this is our community district from District 6, Community Education Council from District 6 is offering this information session. They invited child and adolescent psychiatrists to answer your questions. So please feel free to sign up for this. Just it's tomorrow at 5 p.m. and it just, you ask your questions. So Mr. Soto, if you wanted to ask questions about COVID and what can be done to keep us even more safe or mental health, please don't miss that because they will be able to help you out with that. La otra cosa es que la Junta Comunal del Distrito 6, educativa del Distrito 6, está ofreciendo esta oportunidad para que usted hable con psicólogos, psiquiatras juveniles y de adolescentes para responder sus preguntas sobre salud mental. Así que si usted tiene todavía preguntas de salud mental de su niño,
ahora que está en clases presenciales, pues entonces usted puede hacer sus preguntas a estos psiquiatras de juveniles y de adolescentes. Así que está el ID de la reunión, la contraseña, y usted también se puede conectar a través de teléfono y hacer sus preguntas. Así que muy importante que usted lo haga. And then that's as far as information, but reminders again, Ms. Reyes was asking about the PEBT forms. Just know that it's so important for you to do My School Apps. Please complete My School Apps. You enter your zip code, you know, and you enter your state. That's New York, and then you select your state, and then you complete the information there. And when it comes to the district, you select New York City schools. Muy, muy importante que llene este formulario para que usted pueda recibir el dinero de la tarjeta de pandemia. Es muy importante que todos llenen esta aplicación. Si usted tiene, no es una aplicación, es una página web, pero esto es, aunque su niño almuerce o no almuerce en la escuela, desayune o no desayune, no tiene nada que ver esto para que usted reciba el dinero adicional para su niño. Así que es muy importante que lo llene lo antes posible. Y el balance usted lo va a saber, puede llamar a este teléfono. Si necesita ayuda, venga con nosotros lo ayudamos a llenarlo. O si quiere ir directamente a ellos, puede llamarlos a ese teléfono. 1-833-452-0096. Lo que sí le digo es que el dinero está llegando. Nos dijeron que para nuestra escuela es de aquí a noviembre. O sea que si no le ha llegado es porque todavía están procesando todo, pero lo que sí es que lo más fácil para usted llenar esto lo antes posible, que llene My School Apps y llene esta información. Muy, muy importante. Carmen, nuestro presidente tiene quiere hablar. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estuve por entrar y hablé con padres para que entraran a la app, y me dice que no le da acceso para seguir continuar a abrirla donde hay que poner la información. Si es lo que enviaste esta mañana casualmente, para lo que es, se asegúrase de llenar la aplicación de myscholarship.com. Ok, entonces esto se hace una vez al año. O sea que si usted ya la hizo para este año, pues no lo tiene que volver a hacer. Si ella Puede lo ser que hizo. puede ser que ya lo hizo. Bueno, Es anual. Pues sería importante. Pero lo que sí es que si usted no lo ha hecho, nosotros vamos a mandarle un correo electrónico diciéndole usted no lo ha hecho. Voy a escoger uno por uno de todos los padres y le voy a decir que usted no lo ha hecho. Le voy a mandar un correo electrónico y una llamadita para que lo haga. Yo estoy esperando, como tú dijiste, que en verdad la escuela de nosotros pues dura más. Yo estoy esperando, pero en verdad a mí no me ha llegado nada. Me llegó por la niña, pero ese es separado de Christopher, ¿verdad? Escuela pública le están dando más rápido que la escuela charter. Y a nosotros nos dijeron que era de aquí a noviembre. O sea que eso fue lo que nos dijeron, la última vez que nos dijeron. Pero entre más las personas llenen todos de nuestra escuela, a veces se demora porque no todo el mundo lo ha llenado esta aplicación. Entonces ellos esperan a que todo el mundo la llene. Y yo tengo, how many parents was it? 155 padres que no la han llenado. Y esos padres están estancando a los otros para que la reciban. Así que si nos ayudan a colaborar a los demás, a que todo la entre, porque a ellos no les gusta coger nada más uno aquí y uno allá cuando quiera. No, ellos cogen por escuela y todo. Y todavía nos faltan 155 padres que no han llenado esta aplicación. Disculpa. So I'm going to translate. Just the main thing is like for the pandemic card, very important that you complete this myschoolapps.com, as I mentioned, because
you know, they select by schools, and then we have to have all the parents who to complete all these applications, all these forms. So if you haven't done it yet, please complete it. If you need help, let us know. We still have 155 families who have not completed it, and that can delay other families from receiving the money. So they told us from here to November, you know, they were gonna start giving us, but it also depends on us if we complete these forms. So because it's the government, they're not gonna say, oh, I got one, I'll do it. No, it's just for in bulk. So please encourage other parents to complete the forms. I will send out a robocall saying, please, you have not completed this form. And if you get that, please complete it as soon as possible. And if you need help, we are here for you to help you complete this form. Okay, I'm going to stop my screening, sharing my screen. Somebody had a question. Sí, yo le quería, entré ahora mismo ahí estando con usted, pero me pide un código. Dice, de nuevo, si usted tiene alguna pregunta que no puede, venga aquí a la escuela, porque es muy difícil hacerlo así. Y si recibe cupones, también tenga la información de cupones. Okay. So if you have any questions, please, let's do this one by one with connect with Zaret. Zaret, you can call us 646-906-4111, but let's get it done. Can I say something real quick? Saludos a todos. Muchos están escribiendo por chat. El código que le está pidiendo es el código postal de la escuela, no un código personal. Entonces, tienen que poner el código postal de la escuela, cuál es 10034, y el distrito que tienen que poner es New York City, ¿ok? Nueva York. Ese es el código que le están pidiendo. Gracias. New York Pues City Schools. Pienso que maybe sea eso que lo está pasando, que no nos deja pasar. Pienso. Ok, pues de nuevo, si quieren cualquier cosa, nos avisa. Y la otra cosa es, Andrea, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas tardes. Mi pregunta, yo quería saber cómo podrían agregarme a WhatsApp, por favor. Oh, sí, simplemente pónganlo en el chat y nosotros lo agregamos en el momento. Mi número. Su nombre completo. Aquí O me manda un texto, nos manda un texto. Ok, con mi nombre completo, ok. Su nombre completo y su nombre de su niño. Ok. Y la otra es para yo aplicar para la cosa del lonche de la escuela. ¿Cómo yo podría hacer para comunicarme con ustedes para que me puedan ayudar con eso, por favor? Ahí, sí, ahí puse en el chat en mi número 646-906-4111 para ayudarle. Ok, muchas gracias. Okay, Elizabeth. Hi. So I have a question. Tengo una pregunta sobre Picture Day, el día de fotos. Es para los niños que están en 8º grado. ¿Es una foto regular o una foto de graduación? O... Es foto de clase. Ok. Ya las cosas de graduación y todo viene a información de Miss Villanueva. Y si está en Class Dojo, se conecta directamente con ella y ella le dice de todas las actividades que tienen planificadas para 8º grado. Thank you. So good question for Picture Day. For Picture Day, yes, un momento. For Picture Day is very important. It's a class picture. And so for if anything for 8th grade, please contact Ms. Villanueva, who's our Director of School Culture, so that we can get the information about all the activities that are planned for celebrating 8th grade, moving up. ¿Quién me dice tiene una pregunta? Nuris. Ok, Nuris va primero y luego va Andrea. La pregunta mía es que en el momento que usted estaban enseñando unos uniformes, explícame de eso, que no pude saber de eso. No es uniformes, Nuris, es que viene ahora el día. El frío.
No, corazón, es el día de que toman fotos aquí en la escuela. Entonces, tiene que venir con su mejor ropa, vestido de su mejor ropa ese día, para que sí, le tome la foto. Entonces, quería poner cualquier eso. cosa, sí, por eso, si te perdiste el de la presentación al principio, pues fíjate, al final yo la comparto para que tú lo veas. Está bien, porque nada más es eso que no pude ver porque alguien me habló y no pude. Ok, no hay problema, es día de fotos que los niños tienen ¿Qué que día venir en cae? ropa. El 22 de octubre. Ok, pero eso es ya. Ya. Ok, Ok. Andrea, no, Carmen, ¿quién tenía la Ajá, mano? no, la pregunta es en base a la aplicación. Donde dice el nombre del niño o el nombre dice de la persona que está llenando la aplicación, pero entonces soy yo. Sí, usted es. Sí, Ok, señora. perfecto, porque me dejó entrar. Eso es lo que quería decir también, porque pienso que la información que tú diste ahora del zip code y New York City que dijo Sare es lo que no está dejando entrar. Ok. Sí, es donde su niño está inscrito y el distrito es New York City Schools. New York City Schools. Tienen que escoger, porque hay muchos distritos, tienen que escoger el distrito de New York City Schools. Ok, Belén, tenías una pregunta. Sí, buenas tardes. Disculpe, yo llené eso de School Labs, ¿cómo se llama? El de la comida, pero yo me acuerdo que yo puse el código postal mío. ¿Va a haber algún problema? No, yo lo voy a chequear, Belén, en nuestro sistema a ver si todo fue bien. ¿Oíste? Oh, está bien, gracias. Ok. Ok. Si usted, por ejemplo, no sabe si entró bien al sistema o no, esté pendiente porque yo voy a mandar una llamada que va a decir, oh, no lo ha llenado, por favor, llénelo. Si usted recibe esa llamada, es que no le entró bien. Y si no la recibe, es que está bien. Y lo va a recibir este fin de semana. ¿Oye? El sábado lo va a recibir. Elizabeth, you have a question? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Siga. Le quería preguntar sobre, por ejemplo, cuando yo quiero hablar con un maestro, por ejemplo, me pasó ayer que mi niño tuvo una cita médica y usted me dice que la única manera de comunicarse con los padres es Class Dojo. Yo le mandé a la maestra a la que comienza la primera hora a mi hijo, pero ella nunca me respondió. Ok, so si es para que usted tiene una cita médica o cualquier cosa, usted ya tiene que llamar a la oficina. Si no se conecta con la oficina, me puede llamar a mí o me puede mandar ese mensaje a mí. Mi niño no va a venir mañana y eso es otro departamento. Los maestros sí, entonces el teléfono es 646-665-5570 para la escuela intermedia. Y eso está en nuestra página web. O me lo manda a mí. Pero, por ejemplo, o sea, usted me está dando la respuesta, pero ¿por qué el maestro ni siquiera vio? O porque yo le escribí, por ejemplo, y le escribí a 2 maestros, que él iba a llegar un poco tarde. O sea, está bien que me diga, sí, está bien, pero tienes que comunicarte a la oficina. No me han respondido hasta ahora. Ok, lo que pasa es que a veces los maestros están en clase y ellos no están mirando su teléfono. No le mandé, eso yo le mandé el día anterior, no fue el mismo día ni nada, yo le mandé el día anterior. ¿A qué hora? A las 6:45. O sea, ¿de la tarde? Sí, no en hora ni de escuela, o sea, porque tal vez pretexto, tal vez así como usted me dice que tal vez hora de clase o eso, no era ni muy de noche ni muy temprano. Entonces yo creo que si uno como padre sí debe decirle, no sabes qué, ok, pero tienes que llamar o comunícate este número para cualquier otra cosa.
Ok, Elizabeth, gracias por decirme. Yo le voy a preguntar a la directora cuáles son los horarios para hablar con los maestros, porque no sé si a lo mejor es que a esa hora ya, si ellos tienen niños chiquitos y no le puede poner tiempo a su teléfono porque ya no es hora de labor para ellos. Pero al Entonces, siguiente día, pero, o sea, tiene un exacto, día siguiente entiendo, también. entiendo, Que yo entiendo. también como papá también, o sea, de la misma manera que tal vez ellos se preocupan, tal vez también yo. Y le escribí para dejarle saber que tenía una cita que yo lo llevaba después a la escuela. Porque a la final yo no sé cómo le hacen y le llevé a la hora de lunch, no me preguntaron nada ni me dijeron nada, entonces no sé cómo o con quién me puedo comunicar para cuando pase, o sea, o a qué maestro o a dónde, porque a la final estoy también. Sí, yo le paso esa información a la directora para que me dé buena explicación y para que, ¿y qué día fue el día que su niño faltó? No, no faltó, llegó O sea, tarde. llegó tarde. ¿Qué día fue? ¿Qué día fue? Ayer. Ayer. Ok, muy bien. So, de nuevo, Elizabeth, si por favor me mandas un texto con el nombre de tu niño, porque como estamos grabando, no quiero nada de información personal. Y lo que sí es que, y también si tienes una excusa médica, también me la puedes mandar a mí. Y él se la llevó a la escuela. O se la puede, porque a veces los niños la traen y no la entregan. Entonces, es bueno si quieres mandármela a mí por correo electrónico, yo se la paso al departamento de operaciones y, o sea, yo siempre estoy aquí para servirte. O sea, cualquier cosa de información me la puedes mandar a mí y, o si no, hablas directamente con la oficina. De que llega temprano o que sale tarde o cualquier cosa, lo puedes informarnos directamente. Ahora, con los maestros ya te digo, mil gracias por avisarme y yo le voy a informar a la directora para que me diga exactamente cuál es la política de cómo conectarse y qué tu expectativa de cuándo puedes escuchar de los maestros. Claro, es. Sí, mil gracias y ya te digo, ahora, si es algo de información de que su niño no va a recogerlo temprano del programa después de la escuela, pues eso ya va a ser directamente con ellos y ellos tienen su teléfono de 917-968-0024 y si lo quiere recoger temprano. De nuevo, and again, if it is another issue that has to do with picking up your child early from after school program, then you call them directly, 917-968-0124. If your child is coming in late because he has a doctor's appointment, or if you need a letter from the school for food stamps or anything like that, you call the office directly. Or if you can't get a hold of them, you can always call me and I'll submit the letter for you. Same thing, if you want to submit an excuse letter, you take a photo, send it to me. If you want to make sure that it doesn't get lost, or if your child forgets to give it to us, you can always use me. Call me and I'm here for you. Any other questions? Okay, great questions. Then I just want to point out again that we have the wellness check. Please complete the wellness check every day. That means that you have to be on Alma, and you just complete the questions on Alma. Again, you just go into your login and you select your language. If you forget your password, then you click forgot password. De nuevo, muy importante que usted complete la encuesta de salud en Alma y es muy importante porque es todos los días ahora, todos los días, antes de las 7:15 o antes de la primera clase de su niño, que la complete y eso se hace por familia. Así que muy importante que todos estén conectados a Alma para que sí, para que todos estemos bien y nos estemos preveniendo esta pandemia. So, just remember, recuerde que si usted se le perdió su contraseña o no se acuerda, usted nos puede llamar o si no en la primera página de Alma, pues entonces puede poner, y lo pongo también aquí, el enlace de Alma.
Y usted puede, recuerde su contraseña que siempre tiene el nombre de usuario, su primer nombre, punto, apellido y la contraseña la que usted quiera hacer. So just a reminder that it's so important to have Alma, and you can, I put in the chat the link for Alma, and all you have to do is just answer the questions on the survey. And de nuevo, solo tiene que hacer ese diariamente. Si tiene alguien COVID o ha tenido COVID o se hizo el test si tiene COVID o si tiene algún síntoma, usted pone sí. Si no, simplemente pone no y ya. Si quiere, le toma la temperatura a su niño y ya. Si no, está esto opcional. Porque aquí se pasa y se hace la temperatura. O sea que no se preocupe. Lo único que tiene que decir es no. Diariamente debe ser todo de acuerdo a responder estas preguntas y solo la respuesta es sí o no. Y eso es para estar bien pendiente de cómo está su niño. Y de nuevo, a las familias que quieren hacerse la prueba aquí en la escuela, me avisan. Son los miércoles de 11 a 2. Me avisan si quieren hacerse la prueba aquí en nuestra escuela. So again, if you want your child and yourself to come after school on Wednesdays to get tested, let me know. We do have a way to get tested here in the school. We get tested once a week. So feel free to do that. And again, if you have any questions with Alma, I'm gonna again, I wanna show you Zaret Jimenez. If you wanna say hola. So they. Hi. I put it on the chat. It is extremely important because también people are asking me, oh, what's my student's ID number, which is also found on Alma. So as you can see, it's important for every parent to be actively connected to their Alma account. So también tengo padres en el chat que me están preguntando cuál es el número ID del estudiante, de mi hijo, de mi hija. Y esa información también se encuentra en Alma. So, es sumamente importante, padres, por favor, que estén conectados con sus cuentas de Alma. Y si necesitan asistencia o ayuda, por favor, mándenme un correo electrónico o textean o llamen a Tatiana. Estamos aquí para ayudar. Thank you. And the other thing is that kids are being taught now how to activate their own Alma accounts. So this is something that your kids is being taught right now. Esto es algo que sus estudiantes están le están enseñando cómo activar sus cuentas ellos también, para que ellos también tomen responsabilidad de sus estudios. O sea que en la semana que viene es que están ellos siendo enseñados cómo de activar sus propias cuentas. Así que es bueno que usted esté a la delantera y sepa cómo activar su cuenta de Alma por si acaso su niño necesita alguna ayuda. Okay, so again, we do have all this information. If you missed the beginning, we do have it on our YouTube channel. So please feel free to go to our YouTube channel and, log in, and we have different things from our YouTube channel, including the last one was how to keep kids safe online. There was the whole report about how Instagram is making kids depressed, especially teenagers. This is information that we have on Cyber Tech Mondays on how to keep kids safe online, how to track your kid if you don't know if they arrive home to school on time. They have information on our Cyber Tech Mondays, and you can find all the videos on YouTube. Also, if you haven't connected to Alma, it has a video on Alma. If you haven't connected to Class Dojo, I have an info on Class Dojo. And also about the last one was on our library, a digital library, Sora. So please check out all our videos on our YouTube channel, and you'll be able to get access to that. Recuerden, nosotros tenemos todos los videos en nuestro canal de YouTube. Especialmente ahorita hicimos con los lunes de cibertécnica, estuvimos enseñando sobre cómo asegurar de que su niño esté seguro. Vio que muchas veces uno no sabe si
cómo está su niño, porque ya se vio en las noticias que por Instagram los niños están siendo deprimidos por estar tan en las redes sociales. La otra cosa es cómo asegurarse que su niño haya llegado a la escuela. Hay una forma para usted chequearlo por teléfono, de saber dónde está su hijo, aun si el teléfono lo apaga. Entonces, todos son talleres que tenemos de tecnología los lunes y también el último lunes hablamos sobre nuestra biblioteca digital. Recuerden, este fin de semana estamos en vacaciones o receso de otoño, así que lean, muy importante que lean y no se la pasen tanto en videojuego. Y están todos disponibles estos libros y cómo tener acceso a esos libros está a través de nuestros talleres que están en YouTube. Así que por favor, escanee, use su camarita si usted tiene ahorita y si no, cuando recibe esta presentación la puede escanear. Okay, so that's it for today. I know it was a lot as always, but just want to make sure that everybody's well informed. And thank you so much for being with us. Gracias a todos por estar con nosotros. Sé que, sí, permíteme un momentito, Verónica. Gracias a todos por estar con nosotros y sé que es un poco largo, pero es muy importante que estén bien informados.